si lo seguían iban a redundar en una mayor fidelidad al Señor. Y entre estos mandamientos se encuentra el considerarse los unos a los otros, juntamente con todo el contexto que encierran estas palabras allí alrededor. Y vamos viendo, hermanos, lo que dice la Escritura, Hebreos 10, verso 23. Dice el apóstol Pablo, si es que él fue, la gran mayoría dicen que él escribió esta carta. Dice el escritor a los Hebreos: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Son varias cosas, hermanos, muy importantes que se escriben en esta carta a través de estos versículos. Y empieza aquí, hermanos, diciendo que hay que mantenernos firmes y sin fluctuar en esta profesión de nuestra esperanza. La enseñanza aquí es que los cristianos no deben de abandonar su profesión, ¿verdad? Ese es el punto específico. Nosotros hemos decidido seguir a Cristo, nos hemos convertido en cristianos, somos sus discípulos, hemos entregado nuestra vida al Señor. Pase lo que pase en nuestra vida, no tenemos que abandonar, hermanos, esta profesión. Pase lo que pase, tenemos que mantenernos firmes. Pase lo que pase, tenemos que mantenernos sin fluctuar. ¿Sí? Ese es el punto. Tenemos que aferrarnos firmemente a nuestra fe en Jesucristo. Cuando esta carta fue escrita, había hermanos que estaban volviendo al judaísmo. ¿Sí? Había algunos que estaban volviendo al mundo también. Sin embargo, la exhortación es a no dejar de servir a Dios. Y el punto es que Dios es fiel. ¿Sí? No hay que abandonar nuestra profesión, no hay que dejar a servir al Señor, porque Él es fiel para cumplir su promesa. Si otros se apartaban, ellos no tenían que apartarse. ¿Sí? Ellos tenían que seguir adelante, ellos tenían que seguir sin fluctuar, sin apartarse de lo que Dios ya les había enseñado. Un poquito más adelante en este mismo capítulo 10, pero en el versículo 35 se confirma, hermanos, o se enfatiza, se hace hincapié a este punto en particular, de que es necesario mantenerse firme y sin fluctuar en esta profesión. Dice el verso 35, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. ¿Sí? Dios es fiel, hermanos, y Él ha prometido recompensar a sus hijos que se esfuerzan, aun a pesar de las circunstancias difíciles, por servirle fielmente. Y dice aquí el escritor a los Hebreos, no pierdan la confianza por nada. ¿Sí? Dice el 36, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Sí? Ahí está. El Señor no miente, el Señor no promete en vano. Pero es necesaria también la paciencia nuestra, la perseverancia aún en las circunstancias difíciles. Es necesario que cada uno haga la parte que le corresponde para no dejar nuestra vida espiritual, para no apartarse del Dios vivo. Dice el 37, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Entonces hay dos cosas que puede hacer el cristiano que está pasando por dificultades o por situaciones como era el caso de muchos de los hebreos también. Situaciones difíciles, una volver atrás, retroceder, ¿sí? Y otro continuar perseverando. Pero si volvemos atrás, es para perdición.
Nosotros no tenemos que volver atrás. ¿Sí? Por eso dice el escritor de los Hebreos, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Hermanos, si algo nos puede ayudar a sobreponernos y a seguir adelante y a mantenernos firmes, es la esperanza. ¿O no quiere llegar al cielo usted? ¿No quiere pasar la eternidad con Dios? Esta vida se va rápido. Hoy estamos, mañana quién sabe si estaremos. ¿Sí? La vida es incierta. Y por muchos años que vivamos, se van a ir rápido. Pronto pasan y volamos, dice la Escritura. ¿Y después? ¿Y después qué? ¿Qué le espera? ¿Sí? Solamente hay dos destinos y son eternos. Allá en el cielo con Dios. ¿Sí? Morar con Él. Vivir para siempre con el Señor. Disfrutar de una vida plena, feliz, sirviendo a Dios. O la otra es ser arrojado al lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Solamente hay dos destinos. Nuestra esperanza es ir al cielo con Dios, estar con Él. Bueno, para poder lograrlo tenemos que mantenernos firmes y sin fluctuar. Ese es el punto. Por nada del mundo abandonar esta profesión, ¿verdad? Esta vida cristiana. Esta carta, hermanos, está llena de exhortaciones a no abandonar la fe, a mantenernos firmes, independientemente de los desafíos de la vida, de los problemas, de las persecuciones, las dificultades. Por ninguna causa debemos volver atrás. Por el contrario, tenemos que aferrarnos a esta esperanza, a este galardón. Dice, tiene grande galardón. Y aferrarnos, hermanos. Queremos llegar a la meta, queremos alcanzar la vida eterna. ¿Sí? Hay que abrazar esa esperanza y luchar con todas nuestras fuerzas para poder alcanzarla. El apóstol Pedro, hermanos, nos recuerda esta esperanza también como un estímulo para nosotros a no desanimarnos. En el capítulo 1, verso 3 de su primera carta dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Sí? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Este es el galardón, esta es la promesa, esto es lo que nos espera si nos mantenemos firmes y sin fluctuar en esta profesión, en la profesión de esta esperanza. Hermanos, por muchas pruebas o aflicciones que estemos pasando en la vida, los cristianos debemos recordar que estas no son nuestra condición o nuestro estado definitivo. ¿Sí? No. Por muy difícil que sea, ¿verdad?, la situación que nos toque vivir, hermanos, no es nuestro estado definitivo. Si nos mantenemos en Cristo, firmes y sin fluctuar, hermanos, esto va a ser temporal. Sea lo que sea, por un poquito de tiempo. ¿Sí? Pero después vendrá el galardón, que va a ser para toda la eternidad, por los siglos de los siglos. Las aflicciones del tiempo presente, dice el apóstol Pablo, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Para nada. Vale la pena esforzarse, luchar, ¿verdad?, entregarnos en cuerpo y alma al servicio de Dios, aún cuando implique, hermanos, una serie de desafíos o retos en nuestra vida. Por eso, hermanos, debemos asegurarnos de no perder esta nuestra esperanza, la cual fue posible gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora, estando en la iglesia, y ese es el punto, hermanos, tenemos que ayudarnos a permanecer en la gracia de Dios, unos y otros. Sí. Ayudarnos a permanecer, ayudarnos a mantenernos firmes, ayudarnos para no estar fluctuando, y si hay alguno hay que hacer lo posible
para afirmarlo, para confirmarlo, ¿sí? Para que podamos todos llegar al cielo. Y continúa el escritor a los Hebreos diciendo, considerémonos unos a otros. ¿Sí? Unos a otros. Una vez que nos hemos comprometido, hermanos, a permanecer fieles y hacer lo correcto delante de Dios, debemos también ayudar a los demás a hacer el mismo compromiso. Puede usted decir, hermano, es que yo estoy bien afirmado en las cosas de Dios, a mí nada me mueve. Decía una vez el hermano Urbina, y no se me olvida su ilustración, le dijo a una persona, ¿ve ese árbol? Un arbolote gruesote que tiene su casa. ¿Lo ve cómo está ahí bien arraigado, bien plantado? Así estoy yo también en mis convicciones. Pues qué bueno, ¿verdad? Qué bueno que estemos así. Qué bueno que podamos decir con toda firmeza, con toda confianza, ¿verdad? A mí nada me mueve. ¿Sí? De esta profesión, de mi esperanza, nada ni nadie me va a poder mover. Bueno, de la misma manera que nos hemos arraigado y cimentado, así, hermanos, tenemos que hacer lo posible por ayudar a otros a que de la misma manera se arraiguen en esta profesión. Sí. Considerémonos unos a otros. Yo ya decidí hacer lo correcto para toda la vida. Bueno, hay que ayudar a otros a que hagan lo mismo también. Ese es el punto, ¿verdad? Debemos pensar lo que debemos y lo que podemos hacer para ayudar a otros hermanos a permanecer también fieles al Señor, a que se mantengan firmes y sin fluctuar. ¿Qué está en nuestras manos el hacer por ellos? Hay que pensarlo, considerarlo, meditarlo, planearlo, ejecutarlo. Esta palabra, considerémonos, viene de una palabra griega, hermanos, que es katanoeo, que significa percibir claramente, entender plenamente o considerar estrechamente. Considerémonos, katanoeo, hermanos, implica el estar consciente de algo. Implica tomar muy en cuenta una cosa. Implica estar atento a. Implica no ignorar, implica no descuidar, no ser indiferente hacia algo, hacia alguien, o estar sinceramente interesado o ser solícito, ¿verdad? En algo. Katanoeo. ¿Y en qué tenemos que estar solícitos? ¿En qué tenemos que estar tan interesados? ¿En qué tenemos que, hermanos, percibir con toda claridad? Bueno, dice unos a otros, dice la Escritura. Por ejemplo, en Lucas capítulo 12, versículo 24, dijo el Señor, considerad los cuervos, es decir, obsérvalos, conócelos, detenidamente observa y aprende. Considerad los cuervos, katanoeo, que ni siembran, ni ciegan, ni tienen despensa, ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? Dice el Señor. Observen, dice Cristo. Pongan sus ojos en esos pajaritos del cielo. Y cómo Dios ve por ellos. Luego dice en el 27, considerad otra vez, katanoeo, igual que considerémonos los unos a los otros, la misma palabra. Los lirios, ¿cómo crecen? No trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Observen detenidamente. ¿Sí? Bueno, hermanos, de la misma manera que tenemos que fijarnos atentamente tanto en los cuervos como en los lirios del campo, exactamente igual tenemos que hacerlo con nuestros hermanos. Tenemos que hacerlo los unos a los otros. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo aquí la palabra de Dios, el escritor a los Hebreos.
Debemos mirar atentamente a nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Debemos de considerar su condición espiritual de cada uno en particular. Tenemos que estar observando su estado de ánimo, las pruebas que están pasando, los desafíos, las dificultades, las flaquezas que cada uno en particular experimenta. Tenemos que hacer esto, hermanos, y hacerlo los unos a los otros. Sí. Eso es parte de la vida cristiana. Hay tantas circunstancias en la vida de los hermanos que muchas veces les aleja o que les desanima de su servicio a Dios y de sus responsabilidades cristianas. Yo puedo decir, pues yo estoy firme, ¿verdad? A mí nadie me mueve. Sí, pero al hermano, a la hermana, ¿ya lo observaste? ¿Ya lo viste? ¿Ya lo consideraste? Sí. ¿Qué puedes hacer para ayudarle? ¿Qué puedes hacer para afirmarlo? ¿Qué puedes hacer para que él no esté fluctuando, ella no esté fluctuando? Eso es lo que está diciendo el escritor a los hebreos. Considerémonos unos a otros. ¿Sí? Debemos estar considerando con mucha atención toda la vida de cada uno de nuestros hermanos. Yo sé, a veces somos un número regular, aproximadamente 100, pero tenemos que procurarlo. ¿Sí? No debemos desentendernos de los hermanos. No debemos ser indiferentes hacia las situaciones de nuestros hermanos. Por el contrario, debemos interesarnos y prestar mucha atención en lo que les pasa. Mucha atención en cómo va su vida. Mucha atención en las dificultades, en los desafíos, en sus debilidades. ¿Sí? Tenemos que hacerlo. En Génesis capítulo 4, verso 9, todos conocemos la historia. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? ¿Dónde está? ¿Cuál fue la respuesta de Caín? Dijo, no sé. ¿Qué sé yo? ¿Sí? ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Noten el tono, ¿verdad? La expresión, de cierta forma hasta prepotente de Caín. Pues yo no sé. ¿Soy su guardaespaldas o qué? Prácticamente así está respondiendo. ¿Soy yo guarda de mi hermano? Podemos ver cómo el afecto natural de Caín hacia su propio hermano Abel, hermanos, se había perdido. ¿Sí? Se había convertido en una fría indiferencia. ¿Qué me importa mi hermano? Yo qué sé dónde está. ¿Sí? Por naturaleza los hermanos se aman. Los hermanos se procuran. Los hermanos, ¿verdad? Tratan de procurar lo mejor porque es su hermano, es su hermana. Pero Caín se muestra indiferente. ¿Qué sé yo? No me importa, no me interesa dónde esté mi hermano. Yo no soy su guarda. Indiferente completamente. ¿Sí? Caín era su hermano y era su hermano mayor inclusive. Caín debió de cuidar, Caín debió de proteger a su hermano, pero en vez de eso dice la palabra de Dios que lo mató. Lo mató con sus propias manos, lo mató. ¿Sí? No lo amaba, no le importó su vida. ¿Soy acaso guarda de mi hermano?
Yo soy guarda de mi hermano, usted es guarda de su hermano. Sí lo es. Caín lo dice como diciendo, yo no soy guarda de mi hermano. Por supuesto que sí. Hermanos, nosotros debemos ser guardas de nuestros hermanos. Sí. Yo debo de ser guarda de usted y usted debe ser guarda de mí. Y todos debemos ser guardas los unos de los otros. Sí. En un buen sentido de la palabra debemos meternos en la vida de nuestros hermanos. Sí. En un buen sentido de la palabra. Si estamos viendo alguna situación, alguna circunstancia que pueda llevar a dicho hermano, ¿verdad?, a dejar de perseverar o a no estar firme, constante en las cosas de Dios, yo debo de meterme en su vida. Hacerlo. Y repito, hermanos, no como el caso de Caín. Tenemos que meternos en su vida no para dañar, no para perjudicar, sino para ayudar en todas las cosas que se requieran para afirmar su fe y para que se salve. ¿Sí? Cada uno de nosotros debiéramos de desarrollar el hábito de prestarnos atención unos a otros, el hábito del cuidado mutuo, el hábito de preocuparnos por el bienestar del cuerpo de Cristo, no ser indiferentes. Considerad, ¿sí?, considerad la vida del hermano, de la hermana. Y ustedes la mía, y todos, los unos de los otros, considerarnos con mucha atención, con mucho cuidado, con mucho detalle. Eso es lo que debemos de hacer. Cuando venimos a las reuniones de la iglesia, hermanos, debemos hacerlo pensando en cómo ayudar a crecer y a madurar a nuestros hermanos. Siempre debe haber esa mentalidad. No se trata de que busquemos solamente nuestro propio beneficio. No nada más preocuparnos por nosotros mismos. No es así. Ser considerado, ¿verdad? Y estamos hablando de considerarnos. Ser considerado implica estar atento para los demás. Sí. Implica usar nuestras palabras y nuestras acciones para el beneficio de los demás. Implica buscar formas de edificar y de ser bendición para los demás. Considerar. Hasta aquel hermanito, allá hasta aquella hermanita. Use sus palabras, use sus acciones, ¿sí?, para ayudar. Si usted está observando algo, se da cuenta de algo, si sabe algo, llegó a sus oídos algo, ¿sí?, que pudiera de alguna manera afectar espiritualmente la vida de tal hermano o hermana, considere la forma en la cual puede hacer algo por él o por ella. Colosenses capítulo 3, versículo 12 dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Ese es el vestido del cristiano. ¿Sí? Ese es el verdadero vestido. Más que esta ropa, ¿verdad?, que a veces el domingo tratamos de ponernos lo mejorcito porque pues venimos ante la presencia de Dios a ofrecer lo mejor en todo sentido. Pero el verdadero vestido del cristiano es esto. Son estas actitudes los unos para con los otros. El amor, ¿verdad?, principalmente, la misericordia, la benignidad, la humildad, la mansedumbre, la paciencia, el perdón, etcétera. Es el vestido, este es el atuendo, este es el vestuario de los cristianos.
Y en ese sentido, hermanos, tenemos que aplicarlos al considerarnos los unos a los otros. Pero continúa la escritora a los Hebreos diciendo, ¿verdad? Considerémonos unos a otros. Dice, para estimularnos al amor y las buenas obras. ¿Sí? Estimular es hacer que una persona desee vivamente realizar algo o hacerlo mejor o hacerlo más rápido, etc. ¿Sí? Estimular a alguien. ¿Sí? Y cuando usted estimula a alguien, esa persona desea hacer aquello para lo cual está siendo estimulado. Tratamos de estimular a nuestros hijos para que coman. Tratamos de estimularlos para que saquen buenas calificaciones en la escuela. Tratamos de estimularlos para que tengan una buena conducta en casa, ¿verdad? Los empleados tratan a veces, o los patrones tratan de estimular a sus empleados para que rindan, sean eficientes en el trabajo. Bueno, unos a otros. Tenemos que considerarnos y tenemos que estimularnos. Unos a otros, estimularnos al amor y las buenas obras, dice aquí la palabra de Dios. Estimular implica excitar, despertar o llamar a la acción. ¿Sí? Y en ese sentido, los cristianos muchas veces necesitamos ser incitados. Los cristianos necesitamos ser estimulados, necesitamos ser motivados para hacer algo bueno. Muchas veces los seres humanos pues somos, digamos, vivimos de estímulos en muchas áreas de nuestra vida. ¿Sí? Y es más fácil a veces hacer las cosas cuando nos estimulan a hacerlas. Y yo sé que Dios nos estimula, la palabra de Dios, las promesas, y qué mejor que esto. Pero la Biblia también dice, ustedes, unos a otros, estimúlense al amor y las buenas obras. ¿Sí? La versión moderna dice, y considerémonos los unos a los otros para incitarnos mutuamente. ¿Sí? Incitarnos mutuamente al amor y a las buenas obras. La Reina Valera 909 dice, y considerémonos los unos a los otros para provocarnos al amor y a las buenas obras. Incitar, provocar, estimular. ¿Sí? Que podamos despertar el interés en otros hermanos al amor y las buenas obras. ¿Sí? En ese sentido, hermanos, debemos procurar que nuestros hermanos se activen en las cosas que Dios espera de nosotros, estimulándolos, provocándolos, incitándolos a estos dos aspectos bien importantes en la vida cristiana: el amor y, por otro lado, las buenas obras. Debemos estimularnos unos a otros, por ejemplo, a amar más a Dios. Es parte del amor. Y el mandamiento más importante es amar a Dios con todo nuestro ser. Debemos estimular al hermano, estimular a la hermana para que ame a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas. Estimularnos al amor a Dios. ¿Sí? Debemos estimular a nuestros hermanos a amar a Dios más que a sus posesiones, más que a las riquezas, más que al trabajo, más que a la familia, más que al mundo con todos sus deleites. Que los hermanos aprendan a amar más a Dios. Y unos a otros nos estimulamos al amor. ¿Sí? Al amor. Debemos estimularnos a amarnos los unos a los otros también. El segundo mandamiento más grande es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y debemos ayudar a los hermanos para que practiquen este amor también. ¿Sí? Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, amar a nuestros hermanos en la fe, amar a nuestros hijos, amar a los perdidos.
Hay muchas aplicaciones del amor que aún a los enemigos, dice la Escritura, dijo el Señor. Tenemos que estimularnos para que todos podamos practicar el amor que Dios nos manda. En la primera carta de Pedro 1:22 dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal, no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Usted puede decir: es que yo amo a los hermanos, me preocupo por ellos. Qué bueno que usted lo hace. Sí, pero estimule a los demás a que hagan lo mismo. Es que yo amo a Dios con todo mi corazón, con todo mi ser yo amo a Dios. Qué bueno que usted lo ama así. Ahora estimula a los demás para que también amen a Dios de la misma manera. Sí. Nuestro amor por Dios y nuestro amor los unos por los otros es el principal factor, hermanos, que nos impulsará a las buenas obras. Sí. Las buenas obras se derivan en gran medida del amor hacia Dios y hacia nuestros semejantes, hacia nuestros hermanos, hacia los perdidos, hacia nuestros enemigos, hacia nuestros hijos, hacia nuestros cónyuges, hacia nuestros padres. Cuando verdaderamente les amamos, entonces ese amor nos llevará, ¿verdad?, a demostrarlo a través de buenas obras. ¿Sí? Cuando amamos a Dios y a nuestros hermanos, ninguna cosa, hermanos, que debamos hacer, ninguna cosa resultará gravosa, difícil, pesada, tediosa, ¿verdad?, fastidiosa. No, porque los amamos. ¿Sí? Los amamos. Por eso hay que estimularnos los unos a los otros. Ahora bien, hermanos, el propósito de nuestra vida no es solamente amar y hacer buenas obras. Qué bueno. Si usted dice: hermano, yo amo, ¿verdad? Yo pongo en práctica mi amor a Dios y a todos los demás, y yo trato de hacer todas las buenas obras que yo pueda. Qué bueno que lo está haciendo. Esto es bien importante, pero no es lo único. La Biblia nos manda a estimular, nos manda a ayudar, nos manda a animar a otros para que también ellos puedan amar y hacer esas buenas obras que tal vez usted ya está haciendo. ¿Sí? Debemos estimularnos unos a otros, ¿verdad? Lo que dice el escritor a los Hebreos, hermanos, es casi muy parecido a lo que dijo Salomón ahí en Proverbios 27, verso 17. Dice: hierro con hierro se aguza, y el hombre aguza el rostro de su amigo. Y lo mencionábamos en una lección pasada, ¿verdad? Estimularnos los unos a los otros al amor y a las buenas obras. ¿Sí? Así como hierro con hierro se afila. ¿Se ha visto los carniceros cómo están ahí con la lima? Tienen bien afiladito el cuchillo, porque hierro con hierro se aguza. Y lo mismo, hermanos, entre nosotros, unos a otros, nos aguzamos, nos afilamos. ¿Sí? O al menos eso debemos de hacer. ¿Sí? Debemos aguzarnos unos a otros en las cosas de Dios, a crecer, a desarrollarnos más allá de nuestra zona de confort. ¿Sí? Ir más allá, a ser más útiles en el reino de Cristo. ¿Habrá entre nosotros hermanos que necesitan ser motivados a trabajar en el reino de Dios? ¿Habrá quien necesite motivación? Todos los miembros de esta congregación tendremos la misma disposición a trabajar y a estar participando en las actividades de la iglesia, en las diferentes áreas de servicio, todos por igual, hermanos.
o habrá unos que no tanto. Habrá algunos que necesitan motivación, que necesitan estímulo. En todas partes hay. ¿Sí? Siempre hay hermanos y hermanas, ¿verdad? Y siempre aún nosotros, hermanos, todos necesitamos el estímulo de los demás. ¿Sí? A veces se cree que enseñar al perdido, visitar al enfermo, alentar a los desanimados, consolar a los que sufren, ayudar a los necesitados, confirmar a los nuevos, etcétera, etcétera, es solamente responsabilidad de los ancianos o del predicador. Son ellos, ese es trabajo de ellos. Y así es el pensamiento a veces. Pero esto es algo que debemos hacer unos y otros, hermanos. Tenemos que estimularnos para que todos podamos hacer esto tan importante. ¿Sí? Unos y otros debemos hacerlo, y no solo es, hermanos, cuestión de unos cuantos. Tenemos que estimular a los demás a que también ellos lo hagan, que también ellos se involucren, a que también ellos participen, a que también ellos se afirmen. Sí. Ese es el punto, hermanos, estimularnos al amor y a las buenas obras. Y continúa diciendo el escritor a los Hebreos, no dejando de congregarnos. Sí. Debemos estimularnos a ser fieles y también a ser constantes en las reuniones de la iglesia. ¿Sí? Estimularnos, porque esto es parte vital en la vida de los cristianos. Dicen otras traducciones, no abandonando nuestras reuniones. ¿Sí? No abandonarlas. Muchos de los hermanos hebreos no estaban creciendo en la proporción al tiempo que tenían de ser cristianos. Como mencionaba ahorita, muchos de ellos estaban volviendo atrás, muchos al mundo, muchos al judaísmo. Estaban espiritualmente débiles. ¿Por qué pasaba esto, hermanos? Quizá mucho tuvo que ver que ellos estaban descuidando, abandonando las reuniones de la iglesia. Para muchos de los hebreos ya era una costumbre ausentarse de las reuniones. ¿Sí? Y el escritor aquí les exhorta, estimúlense los unos a los otros, al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre. ¿Sí? En Hebreos 5:12 dice, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habiendo llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Leche. Me dice que su hijo tenga 15 años y que todavía le pida biberón, ¿verdad? Pues, es ridículo, es absurdo. Imagínense estos hermanos hebreos, después de tanto tiempo, algunos piensan que hasta 60 años tal vez ya tenía establecida la obra ahí en ese lugar, y todavía necesitaban leche. No podían digerir el alimento sólido. Ya tenían que ser maestros, no lo eran. Sí. Y las reuniones, ausentes de las reuniones. Sí. Era un mal hábito, una mala costumbre de dejar de congregarse. Y esa es la consecuencia. ¿Sí? Ese es el fruto de esa negligencia hacia las reuniones, hacia los servicios de la iglesia. Hermanos, no podremos crecer, no podremos madurar, y mucho menos podremos ayudar a otros hermanos a crecer si nosotros
abandonamos, descuidamos las reuniones. Sí. Debemos estar conscientes que una de las principales razones por la cual nos reunimos es precisamente, como dice aquí el escritor de los Hebreos, para estimularnos al amor y a las buenas obras. En las reuniones de la iglesia, ¿sí? Como el día de hoy, hermanos, nosotros recibimos estímulo, ¿sí? Motivación a seguir adelante, a no fluctuar. En las reuniones de la iglesia uno puede obtener, hermanos, las formas más importantes de estímulo, de exhortación para llevar a cabo la obra del Señor y mantenernos firmes en esta profesión de nuestra esperanza. En las reuniones de la iglesia. ¿Sí? Los hermanos nos necesitan y nosotros los necesitamos a ellos. La reunión es para nosotros una fuente de estímulo, una fuente de aliento, una fuente de edificación para todos. Usted quiere encontrar estas cosas que le puedan ayudar a mantenerse y seguir adelante en la reunión de la iglesia. Sí. Así que, hermanos, todos tenemos que tomar en serio la importancia de reunirnos. ¿Sí? No deje de reunirse, hermano, hermana. No lo vea como cosa cualquiera. No lo vea como algo que no es tan importante. Lo es. Es un mandamiento y es una necesidad para poder mantenernos firmes y sin fluctuar. No dejando de congregarnos, sino exhortándonos. Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hermanos, esto nos recuerda que debemos usar este tiempo de reunión para exhortarnos, para animarnos, para ayudarnos unos a otros. No debemos dejar de congregarnos, por el contrario, congregarnos y exhortarnos. ¿Sí? Principalmente a través de la enseñanza de la palabra de Dios, pero también, hermanos, necesitamos, hacer de las reuniones un lugar de calidez, hacer de las reuniones un lugar de amor. Que el día del Señor, hermanos, o el día en que la iglesia se reúna, sea un día en el que debamos sentirnos felices y bendecidos de estar juntos con nuestra familia espiritual. Que no sea algo gravoso, que no sea algo pesado, por el contrario, que estemos deseando ya estar con nuestros hermanos reunidos para estimularnos unos a otros, para servir a Dios. Debemos procurar saludarnos, debemos procurar platicar con otros, ¿verdad? Tanto antes como después del servicio, especialmente con aquellos que no reciben a veces tanta atención, porque los hay. Debemos prestar atención a nuestros visitantes. No debemos ignorarnos, por el contrario, debemos procurarnos y debemos estimularnos. Eso es lo que uno encuentra o debe de encontrar en la reunión de la iglesia. Considerarnos los unos a los otros, estimularnos al amor y a las buenas obras, estar siempre en la reunión, no dejar de congregarnos y cuando estemos exhortarnos los unos a los otros. ¿Sí? Animarnos, motivarnos. Aún, hermanos, el cantar, dice en Efesios 5:19, hablando entre vosotros. ¿Cómo podemos hablar en la reunión de la iglesia entre nosotros? Bueno, dice con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Sí? Nos alimentamos con la palabra de Dios, oramos, cantamos. Y aún al cantar, dice, estamos hablando entre nosotros. ¿Sí?
Los himnos exhortan, los himnos animan, los himnos estimulan, los himnos enseñan. ¿Sí? Y todo eso lo encontramos en la reunión. En nuestras oraciones todos juntos nos dirigimos a Dios y decimos amén. En la cena del Señor tenemos comunión con Dios, comunión con el cuerpo y la sangre de Cristo Jesús. ¿Dónde encontramos esto? En la reunión de la iglesia. Por eso, hermanos, decimos, es de vital importancia en el plan de Dios para nuestro desarrollo, para nuestro crecimiento, el no dejar de congregarnos. Sí. Influir y animar a otros a llegar más lejos y más alto, podemos decir, es una de las expresiones más puras de amor que debiera de existir en la iglesia, los unos y los otros. Recibirnos y considerarnos unos a otros implica que nadie se quede fuera de todo esto, que nadie debe de ser omitido, que nadie debe de ser ignorado. Sí. Y a veces, hermanos, no es que seamos malintencionados, pero somos descuidados o somos negligentes. Nos enfocamos en ciertos asuntos y pasamos por alto situaciones y necesidades que ciertos hermanos tienen. Y al tiempo, como decimos, se cobra factura, ¿verdad? En la vida de esos hermanos, y vemos que empieza el desánimo, empiezan a alejarse, empiezan a enfriarse, empiezan a retroceder. Los vemos cada vez más lejos de la iglesia, más lejos de Dios, pero porque no consideramos desde antes y no hicimos nada para estimularle al amor y a las buenas obras. Sí. Entonces, esto es bien importante, hermanos, en la vida nuestra, en la vida de la iglesia. Ojalá que esto que hemos estado considerando nos ayude, de verdad, hermanos, para ir corrigiendo deficiencias y para ir mejorando en nuestra relación dentro de esta congregación y ayude a mantenernos y en el crecimiento también de la misma. Dios les bendiga, hermanos. Voy a dejarle aquí. El Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a estar de pie para cantar un himno que nuestro hermano ha preparado.